Bueno, buenos días. El día de hoy les vengo a presentar la segunda parte del proyecto. La fase número 2 consta de dos partes importantes, o este video se dividirá en dos. Esta primera parte donde les mostraré cómo imprimir en una página PDF los resultados de los resultados o los registros ingresados en nuestra base de datos, como al igual que cómo ingresar un nuevo registro, en este caso de un usuario. La base de datos consta de ser una librería en una biblioteca, perdón. Dicha biblioteca pertenece a un colegio, entonces cada persona o cada estudiante que se registre para pedir prestado un libro o alquilar un libro quedará en la base de datos. Esto es lo que haremos el día de hoy. El código en PHP es lo que realizaremos. Aquí tenemos la base de datos con dos procedimientos almacenados. El primer procedimiento almacenado es para mostrar los usuarios que han alquilado un libro. Como se puede ver, el dato almacenado se llama registro de usuarios. Creamos el procedimiento almacenado registro de usuarios y mandamos a llamar para imprimir a los resultados de la tabla usuarios. Bueno, para esto usaremos el siguiente código PHP, que yo lo tengo en un archivo, en un blog de notas, para que sea más rápido y este video no sea tan extenso. Entonces lo que tenemos es las primeras líneas de código que los he dividido en bloques para que sea un poco más fácil de visualizar. Aquí tenemos la primera sentencia, o sea el PHP, que nos servirá para aquí este es el inicio del código. Yo le he denominado la cabeza del código. Bueno, tenemos la variable conexión, que tiene por consiguiente un MySQL Connect, que es lo que nos va a permitir la conexión con el servidor local, el root y una contraseña, la cual no tenemos. Luego tenemos el MySQL SelectDB, lo que va a seleccionar la base de datos específica en la que estamos trabajando, en este caso registros de biblioteca, con la variable conexión, lo cual conecta la base de datos con la red local. Luego tenemos el require fpdf.php, que es la librería que nosotros utilizaremos para poder imprimir en PDF. Luego tenemos new fpdf PEM, lo que nos está diciendo es que estamos modificando el archivo fpdf a lo que necesitamos. Luego tenemos la línea add page, pdf add page, la cual nos permite crear una nueva página dentro del documento, donde será donde mostremos nuestros resultados. Luego tenemos la variable setFont. Esta variable setFont lo que nos permite es colocar el nombre de el tipo de letra la cual nosotros deseamos, el tipo o cómo se mostrará la letra, en negrita, cursiva o como lo querramos, y el tamaño de la letra. En este caso tenemos Arial de tipo B de tamaño 11. Luego tenemos la variable datos. En esta variable datos lo que nosotros tenemos es que va a mandar a llamar todos los datos impresos o va a mandar a llamar el procedimiento almacenado que acabamos de ver, que se llama registro de usuarios, con la variable conexión. Luego tenemos el numReg MySQL numRows, que sería datos. Esto es para saber, esto nos va a servir más adelante para saber cuántos datos tenemos o cuántos registros hay en nuestra base de datos. Esto nos va a servir principalmente para imprimir cuántos datos tenemos. Pronto lo veremos. Esta es la segunda parte del código. Yo lo he separado por códigos, por bloques, perdón. Aquí tenemos lo que ya les había mencionado. En una variable cell tenemos cantidad de registros, concatenamos con punto snumreg. Esto es lo mismo que nos aparece acá. Esto nos indicará cuántos datos o cuántos registros tenemos almacenados en nuestra base de datos. Luego tenemos la variable cell, en la cual tenemos un tamaño y ancho de la celda con un valor ya específico, que es el ID. Lo que haremos con esto es hacer una línea horizontal con todas las variables, con todos los campos con los cuales vamos a trabajar. Tenemos tanto ID, nombre, apellido, dirección, teléfono, email y grado,
qué es lo que necesitamos saber de cada usuario, el cual va a alquilar un libro, como también tenemos esta letra C. Lo que esta letra C significa es que todo el texto va a ir centrado. Y aquí tenemos el inicio del ciclo for. Este ciclo for es el que nos va a permitir poder visualizar todos los usuarios los cuales tengamos en la base de datos repetitivamente. Luego de que termine un registro, iniciará el otro, posteriormente otro, y así hasta que lleguemos a todos los registros que tenemos en la base de datos. Luego vamos con la tercera y última parte, que es la más esencial, la cual nos va a permitir visualizar todos los campos. Aquí tenemos el inicio del ciclo for con la llave. Posteriormente tenemos otro set font, el cual yo he colocado para que se diferencie el tipo de letra, porque aquí podemos ver que ya no tenemos el tipo de letra B, sino que lo tenemos en blanco para que sea una letra normal, y que esto quede en negrita y esto no, para que haya una diferencia entre título, por llamarlo así, y contenido y el resto de contenido, para que haya una leve diferencia únicamente por eso. Son del mismo tamaño para que todo sea igual y los tamaños se respeten. Como pueden ver aquí, el tamaño es igual para que tanto filas como columnas queden bien alineadas. Luego pasaremos al SPDF, la celda, en la cual tenemos el tamaño y ancho de la celda, como ya se los había explicado antes. Tenemos la variable MySQL result, que lo que nos va a permitir esta variable o esta sentencia es que entre paréntesis coloquemos la variable datos, la cual ya hemos declarado acá con el MySQL query, la cual nos va a mandar a llamar al procedimiento almacenado, al cual tenemos designado el que nos manda a llamar todos los datos o todos los registros de nuestra tabla usuario. Usuario tiene designados ciertos valores específicos dentro de la base de datos, los cuales son los que van a ser mandados a llamar y pegados debajo de estas sentencias. Entonces tenemos datos SI, que es lo que tenemos acá, que SI es igual a 0 y es menor a números de registro, y SI signo más es lo que nos va a permitir que se impriman estos resultados. Luego tenemos un 0, que es el indicativo del número de registro que es, y también tenemos la palabra C, la letra C, perdón, que es lo que nos va a indicar que el texto quede centrado. Como podemos ver, lo vamos a repetir en todos los campos que necesitemos y tengamos para que se puedan mostrar nuestros valores, y esto va a ser un correlativo. Luego siempre empezamos con 0, luego del resultado 0, o sea, el resultado 1, 2, 3, 4, 5 y 6, posteriormente hasta completar todos los campos que tengamos, como lo son ID, nombre, apellido, dirección, teléfono, email y grado. Luego cerramos el ciclo for, luego cerramos el SPDF con un output, y luego cerramos la sentencia MySQL, en lo cual indicamos que aquí se acaba la conexión o la variable conexión que hemos iniciado acá. Guardamos cambios y ahora vamos al navegador a probar esto. Colocamos localhost diagonal el nombre de la carpeta en la cual hemos grabado, que en mi caso es fase 2, diagonal el nombre de del proyecto, que es listado autores .php, y podremos ver que se nos muestran todos los registros que tenemos en nuestra base de datos, los cuales son estos. Todos estos registros se nos muestran en nuestra página PDF. Podemos ver el ID, todo está centrado, el nombre del estudiante o del usuario, su apellido, su dirección, su número de teléfono, su email y al grado al que pertenece. Bueno, esa es la primera parte. Con esto hemos podido mostrar nuestros resultados. Ahora, ¿qué pasa si queremos ingresar un nuevo resultado? Pues creamos otro archivo llamado registrar, en el cual el código también lo guardo en un bloc de notas para ahorrar tiempo. Iniciaremos con unas sentencias HTML.
Esto es de lo más sencillo, que para mí es un bloque que se puede explicar rápidamente, no necesita mucha explicación. Iniciaremos con un doctype HTML, lo normal en HTML. HTML es para que detecte tildes, la letra ñ, apóstrofes, todo esto, ¿verdad? Empezamos con la cabeza del código, el título del cual nos aparecerá en la pestaña que abramos, que será el registro de usuarios. Ese será el título. Cerramos la cabecera del código, abrimos el cuerpo del código, que es body, con un título que será registro de nuevos usuarios, con un método post, con un action que será el nombre del proyecto el cual tenemos, que es registrar.php. Luego con la variable p iniciaremos, o la etiqueta p, declararemos el nombre del campo en el cual estará una barra de texto, que sería id input type text, que será una barra en el cual podemos ingresar texto, con un nombre establecido, que será id de usuario. Lo mismo se repite con nombre, input type text, nombre, valga la redundancia, nombre. Y lo mismo con apellido, lo mismo con dirección, lo mismo con teléfono, email y grado. Esto es para declararle los campos que necesitamos ingresar, y un nombre específico que le daremos o que le asignamos posteriormente para agregarlo con código de MySQL, aquí mismo en PHP. Luego tenemos input type submit, name, botón btn registro, value registro usuario. Esto nos indica que vamos a tener un botón el cual hará la función de enviar todos estos valores a la base de datos, que la base de datos los reciba, los guarde y posteriormente los imprima dentro de la página PDF y nos lo muestre el listado de autores. Le he puesto listado de autores porque me he confundido de nombre y he creído que eran autores, pero no, somos varios. Me disculpo por eso, un pequeño error que se me pasó por alto, no me di cuenta. Pero luego, bueno, sigamos con la explicación. Posteriormente tendremos el código de PHP. Este código de PHP creo que también es esencial dividirlo en dos partes. Como tenemos aquí la primera parte del código PHP, una de las partes más importantes. Y aquí cabe recalcar que cerramos todas las etiquetas que hemos abierto: ciclo for, el body y el HTML. Bueno, abrimos el PHP. Tenemos nuevamente la variable conexión, MySQL connect con localhost en nuestra red local. Luego tenemos MySQL selectdb, registro biblioteca, conexión, if iset signo de dólar guión bajo post. Esto es lo que nos indica esto es que vamos a mandar a llamar todos los datos provenientes cuando le demos clic al botón de registro y nos lo mande aquí a nuestras variables en MySQL. Luego tenemos otra parte muy importante, que sería la impresión de valores. Aquí tenemos declaradas unas variables como id usuario, nombre, apellido, dirección, teléfono, email y grado. Estas variables son las que vamos a utilizar para poder denominar todas las secciones o campos que queremos añadir en la base de datos. Como nos damos cuenta, aquí tenemos declarado otro signo de $post, que nos va a mandar a traer todos los datos ingresados en las barras de texto que hemos presentado acá en nuestra parte de HTML, y el nombre el nombre específico el cual le hemos asignado a cada barra de texto donde se van a guardar nuestros datos que escribamos manualmente, como lo es id usuario, nombre, apellido, dirección, teléfono, email y grado. Lo volveremos a colocar acá en esta parte para que así estas variables detecten cuando nosotros leemos al botón registro. El botón registro envíe los datos
a nuestra conexión o a nuestra parte de MySQL para la base de datos, tengo una variable en la cual alojar todos los datos provenientes de esta parte. Luego viene la tercera parte del código, que es la más importante. Esta es la más importante. Como podemos ver, tenemos la variable datos nuevamente, la cual es MySQL query. Esta va a llamar a un nuevo procedimiento almacenado que hemos creado, el cual es este, que es registro de biblioteca. O sea, usamos nuestra misma base de datos, registro de biblioteca. Tenemos un draw procedure if exist nuevo usuario, create procedure nuevo usuario. Aquí tenemos todas las variables que necesitamos para crear un nuevo usuario, que sería id de usuario, variable int, x nombre, varchar. Todos los datos que necesitamos los tenemos aquí guardados, como que si fuera una nueva tabla en la base de datos, pero son todos los campos que necesitamos para poder hacer funcionar nuestro formulario de ingreso. Luego declaramos todo lo que hemos usado. Esto es como que si pusiéramos nuevos datos en una sentencia. Esta línea se asemeja a esta. Aquí declaramos los campos que queremos que se ingresen en nuestra tabla, pero acá estamos declarando todos los campos que pueden ser ingresados dentro de nuestra base de datos, como lo es ID, nombre, apellido, dirección, etcétera. Entonces, volviendo a nuestro código, tenemos que llamamos a nuestro nuevo procedimiento almacenado, donde está ID de usuario, nombre, apellido, dirección. Como nos podemos dar cuenta, son los mismos nombres que hemos declarado en esta parte, con la variable conexión. Luego abajo tenemos una sentencia echo, la cual nos va a lanzar una alerta cuando le demos enviar a el registro, que será registro agregado. Si en el caso hemos agregado correctamente el registro, si no, no nos mostrará nada. Luego tenemos otra sentencia echo, a la cual hace referencia de que por este enlace que va a ser ver listado, nos va a enviar al listado de autores nuevamente. Cerramos el ciclo if, o cerramos el if, perdón. Luego tenemos el MySQL close conexión, le damos guardar todos los cambios, nos vamos a nuestro navegador, copiamos esto para que sea un poco más rápido, le damos pegar, luego solo borramos esto, que sería este nombre del proyecto, y aquí este nuevo proyecto se llama registrar.php. Nos vamos y nos lanza un formulario muy simple, en el cual ya he probado ingresar algunos IDs y si funcionan. Entonces vamos a ver un ID número 8, un nombre que sea Edwin, un apellido que sea Suárez, una dirección de zona 5, teléfono 9 dígitos, 8 dígitos, perdón, un email que sea Edwin Suárez, no, solo Suá, arroba gmail.com, o el grado que esté en cuarto bachillerato, y le damos registrar nuevo usuario. Nos lanza la alerta de que el registro ha sido agregado, le damos a aceptar, nos tira la opción de ver listado, y cuando vamos a nuestra lista de usuarios, nos podemos dar cuenta que la cantidad, o sea, el contador de registros aumentó en 1, que nuestro registro fue agregado exitosamente. Tanto el ID nuevo, el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, el email y tanto el grado han sido agregados exitosamente. Esto es todo por hoy. Se pueden dar cuenta que ambos programas han funcionado correctamente, y con esto damos por concluido esta primera parte de la segunda fase del proyecto. Gracias.